¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Mi nombre es José Humberto Ordóñez Lara. Una pequeña microclase con el tema criterios de semejanza de triángulos. Cuando hablamos de figuras semejantes, es decir, figuras que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, nos vienen a la mente objetos como un mapa de carreteras, plano de una casa, una fotografía, una lente de aumento, un retroproyector, un telescopio o un automóvil a escala. Para esto vamos a tener tres criterios. Criterio número 1, lado, lado, lado. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Eso quiere decir que los segmentos de recta formados por los triángulos tienen una relación de proporcionalidad o razón de proporcionalidad. Criterio 2, ángulo, ángulo. Si dos ángulos de un triángulo son respectivamente iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos van a ser semejantes. Eso quiere decir que dos ángulos, en este caso B, es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C'. Criterio número 3, criterio lado, ángulo, lado. Si dos lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a dos lados de otro triángulo y los triángulos formados por estos lados son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Eso quiere decir que estos dos segmentos de recta que se está formando un ángulo, los segmentos de recta van a ser proporcionales, C con C' y A con A'. Por lo tanto, el ángulo B y B' van a ser iguales también. Ahora, esta razón de proporcionalidad la podemos observar en la siguiente fórmula: A'B' entre AB es igual a A'C' entre AC y igual a B'C' BC. Esto nos va a ayudar a encontrar la razón de proporcionalidad, que la vamos a ver representada en la siguiente figura. Tenemos un ejemplo, el segmento de recta A'C', que mide 8 unidades, dividido entre el segmento de recta AC, y esto nos va a dar la razón de proporcionalidad, que es de 2. Eso quiere decir que mide el doble del triángulo ABC. Y vamos a realizar un pequeño ejemplo en donde podemos calcular ya sea la altura o la distancia. Unos exploradores desean cruzar un río y necesitan saber el ancho de este. La sombra de la torre de vigías es de 4 metros de altura, que está en la otra orilla, cubre todo el manto. Carlos mide 1.5 metros de altura y proyecta una sombra de 2.25 metros. Y nos pregunta si le podemos ayudar. La torre pues está generando una sombra, mide 4 metros de altura. Aquí tenemos 4 metros de altura. Aquí está Carlos, que mide 1.5 metros de altura y que genera una sombra de 2.25 metros. Por lo tanto, con la razón de proporcionalidad y aplicando la fórmula, podemos resolver el ejercicio con una regla de 3 o realizando el despeje. La sombra generado, que en este caso sería el ancho del lago o del río, vamos a poder calcularla como la base o la sombra. Por lo tanto, vamos a escribir la sombra generada entre la sombra generada por Carlos, que es la dimensión que sí conocemos, 2.25 metros. Esto va a ser igual a la altura de la torre de vigía, que es de 4 metros, dividido entre la altura de Carlos, que también la conocemos, 1.5 metros. Y podemos realizar el despeje. 2.25 metros se está dividiendo a la X, por lo tanto la X es igual a 4 metros multiplicado por 2.25 metros y todo esto dividido entre 1.5 metros. De esta forma, el resultado que tendríamos es de 6 metros. Sería la sombra generada o el ancho del río. También podemos utilizar el producto cruzado. Recuerden que el producto cruzado es una multiplicación y el resultado de esa multiplicación lo vamos a dividir entre el valor que nos queda, que sería 1.5 metros, y obtendríamos el mismo resultado. No olviden consultar objetos.unam.mx para poder realizar el informe. Gracias, chicos. Hasta la próxima.